La meditación como propuesta para el autoconocimiento en forma directa. La posibilidad de crear un espacio que nos lleva de la reacción automática que nos hace sufrir a la respuesta consciente que nos permite descubrir. La fuente es la tradición contemplativa, el método es la práctica de la meditación que él ya nos propone, el contexto contiene las principales ideas de la psicología y la ciencia de la salud. Hola, ¿cómo están? Espero que estén sanos y salvos, sanas y salvas. Les habla Ezequiel y hoy tenemos un tema que es el éxito o el fracaso del intento de suprimir los pensamientos. En otras palabras, ¿acaso de todos los pensamientos automáticos que nos surgen, que nos molestan, que nos irrumpen en nuestro camino, es una buena estrategia o una buena táctica intentar cancelarlos, borrarlos, suprimirlos? Bueno, ya lo vamos a ver hoy. El caso de Jeffrey. En la famosa película de David Lynch, Terciopelo Azul, Blue Velvet, Jeffrey, un joven que vuelve a su ciudad natal y deja los estudios porque su padre estaba enfermo y tenía que ayudar a la familia económicamente. Bueno, vuelve de noche y al otro día lo vemos en una de las primeras escenas desayunando con su madre y su tía. La madre le dice, después de hablar una serie de cosas rutinarias, que cuando vaya a ver al padre que está convaleciendo, no le diga que tuvo que dejar los estudios, porque se va a sentir mal, y que lo entiende, que no hubo alternativa, etcétera, etcétera, por el hecho de tener que haber dejado los estudios. Y acá viene la cuestión a la que me quiero referir. La tía de Jeffrey le dice: hay que evitar estar deprimido. Es muy malo estar deprimido. Y la depresión, dicen que la depresión trae enfermedades y trae malestares. En fin, algo por el estilo. Entonces, Jeffrey la mira a la tía y le dice: no te preocupes, tía Bárbara, yo voy a tratar y voy a hacer todo lo posible para no deprimirme. Y acá viene la cuestión. ¿Es posible evitar un pensamiento, evitar un sentimiento? Y si realmente queremos de alguna manera no sentir eso, o tenemos una resistencia, un disgusto con toda esa gran situación que estamos viviendo, como esta constelación de cosas que pasan en esta historia que les conté, ¿es una estrategia correcta el suprimir todo eso, como diciendo, bueno, voy a tratar de que, obviamente, de más está decir, es una especie de ironía del autor de la película que exactamente sabe que no se puede, no es una cuestión ingenua e inocente? Bueno, de eso, justamente de eso, vamos a hablar hoy. La supresión de los pensamientos.
En los últimos episodios estamos sentando las bases y viendo métodos y apoyos al método de meditación en general, y estamos empezando a abordar, a sentar las bases justamente de lo que son las distracciones en la meditación, y más profundamente o más esencialmente viendo el tema de los pensamientos automáticos, que vamos a estar viendo también en los próximos episodios y nos van a acompañar de acá y hasta en toda la continuidad de nuestro estudio de la meditación y durante nuestra meditación también, por supuesto. Y entonces cabe esta pregunta: ¿acaso podemos suprimir? Bueno, poder se puede, es suprimir, intentar suprimir, por supuesto. ¿Acaso qué pasa cuando suprimimos? ¿Acaso es una recomendación de las tradiciones contemplativas que conocemos? Bien, vamos a empezar por la tradición contemplativa. En la meditación de Vipassana, o la meditación de observación pura, que no tiene símbolos en su direccionar y en su práctica formal, no es una meditación guiada, se basa en sensaciones y producto de los sentidos que son tangibles, que están en la realidad y que se tratan de observar en su substrato material y no en una esencia trascendente que es teórica, ¿no? Y por supuesto que en este proceso nos intervienen y nos aparecen pensamientos que son distracciones y que no es lo que queremos observar, aunque en otros casos también vamos a observar estos pensamientos y de esto vamos a hablar también. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el tratamiento que le damos a estos pensamientos en la meditación de atención presente? Estos pensamientos que tienen que ver con problemáticas de la vida cotidiana, estos pensamientos que tienen que ver con deseos, obligaciones, disgustos, recuerdos, etcétera, que por lo general queremos evitar, más allá de que nos distraen o no nos distraen en nuestra meditación, también en la vida cotidiana aparecen demasiado, y un poco hablamos de esto y el tema no se terminó, por supuesto. Entonces, ¿qué hacerlos? ¿Por qué no suprimirlos? ¿Por qué no intentar bajarlos? ¿Por qué no intentar cancelarlos? Bueno, la meditación basada en la atención presente o mindfulness no sostiene, no, no quiere que nos involucremos en esta tarea de suprimir los pensamientos. No le da ningún apoyo a esta postura. Hay ya desde este comienzo, parece que hay una especie de intuición que estos pensamientos volverían a nosotros y que están involucrados en una fuerte raíz que tienen que ver con nuestros apegos, con nuestra problemática. Hay un reconocimiento de todo esto. La tradición meditativa propone que, a pesar de que estos pensamientos nos atan y nos impiden una conducta portadora de capacidad y que nos alejan de nuestros valores, a pesar de todo eso, nosotros no los queremos suprimir. No es eficiente también suprimirlos. Nosotros los observamos, los dejamos llegar, los dejamos estar y los dejamos irse. En algunos casos
O sea, en la mayoría de las meditaciones que vamos a hacer al principio, en los próximos episodios, vamos a observarlos, aceptarlos y redirigirlos casi inmediatamente, pero no suprimirlos, no echarlos, sino aceptarlos y redirigir la atención hacia donde queremos redirigirlas. Es muy probable que vuelvan, pero si los suprimimos van a volver mucho más. Y ya vamos a ver los mecanismos. La tradición no estimula que los hagamos volver, que los hagamos, que los expulsemos, y tampoco la ciencia psicológica recomienda tal táctica. Entonces dijimos que en la mayoría de las meditaciones que vamos a hacer al principio, después vamos a ir a otros tipos de meditación, donde nosotros hacemos la atención plena junto con concentración, como estamos tratando de concentrarnos en una, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, a veces vimos que también vamos a incluir nuestros pensamientos. Y si estos pensamientos, si en general nos queremos referir a los pensamientos, vamos a también observar a estos pensamientos como tales, pero en su substrato material, no en las historias que nos proponen. Entonces, como les digo, en la mayoría de los casos y en los próximos episodios, vamos a querer concentrarnos en algo que en general no es el pensamiento, que son las sensaciones o sensaciones determinadas. Y en estos casos los aceptamos tal como llegaron, tratamos de observarlos en su sustrato material solamente como imágenes, como sonidos, porque es así como se manifiestan, y gentilmente, pero también rápidamente, redirigir la atención, no suprimirlos, sino redirigir la atención, que es otra cosa. Es decir, está bien, te pusiste a saltar, me querés llamar la atención, yo no te empujo hacia afuera, sino que redirijo la atención a otra cosa, o a otra cosa que podés hacer después, que no es saltar y todo eso. Esta resulta ser la mejor manera de no suprimir los pensamientos y de entrenar la mente en este hecho de que los pensamientos están allá también. Están allá también como parte de mi experiencia consciente general, periférica, y a estos pensamientos no quiero entrar porque no es el tema de hoy exactamente. Estos pensamientos también los vamos a incluir y no los vamos a rechazar. De tanto, como decir, incluirlos, aceptarlos, estar allá, estos pensamientos van a cobrar otro tipo de impresión en nosotros y van a perder su fuerza y van a perder su frecuencia también, muy probablemente. Algunos no, algunos van a quedar mucho tiempo. Es un proceso de purificación y lleva mucho tiempo. En algunos casos, algunas cosas, algunos pensamientos, algunos tipos de pensamientos, a veces más intensos van a ser menos intensos, a veces menos intensos van a seguir, y a veces menos intensos pero van a decantar, van a perder la fuerza que tenían. Es un proceso de decantación de las impurezas, dura mucho tiempo, pero es la mejor estrategia que hay. La tradición contemplativa no sostiene que hay que modificar las cosas a la fuerza. Ya vimos en un episodio anterior que el impulsar el pensamiento positivo, el transformar también
el pensamiento negativo en positivo o reinterpretarlo positivamente, por ejemplo, también es muy problemático. Meditación de observación pura quiere decir observar lo que hay. A veces redirigir la atención y a veces, depende qué tipo de meditación vamos a hacer, vamos a observarlo, vamos a concentrarnos justamente en esto, en sus detalles, en sus imágenes, en sus sonidos, lo que pasa por nuestra cabeza, pero ahí es donde lo vamos a dejar estar, lo vamos a dejar irse también en su momento y vamos a observar este proceso de llegada, de estadía y de abandono por sí mismo de su lugar. Esta resulta ser, de todas las posibilidades, la posibilidad que más se adecúa, que más se combina con la idea de una observación, de una aceptación en la cual nosotros no intervenimos en la realidad, no intervenimos. Si queremos volver al objeto de concentración, volvemos, pero sin atacar a ese pensamiento, sin suprimirlo, sin intentar transformarlo. No intervenimos en eso simplemente porque a veces tenemos la posibilidad de dirigirnos hacia el objeto que queremos, nos vamos a dirigir allá. Pero sabiendo que nuestra conciencia, nuestra experiencia consciente periférica, el otro objeto también está. El otro objeto también está. Es vivir al lado, es vivir, sí, al lado o del lado o junto con esta constelación de pensamientos. Entonces, en conclusión, hasta esta parte, la tradición contemplativa no sostiene que hay que suprimir los pensamientos. Nosotros vamos a meditar y según el tipo de meditación, sea que vamos a meditar sobre ellos o no, vamos a aceptar lo que aparece y vamos a o redirigir, y por supuesto eso va a ir junto con las consignas, observar estos pensamientos pero en su manera material y no en las historias que nos cuentan y no en las asociaciones que ellos producen y no en los comentarios que tenemos, sino en los juicios que tenemos si es bueno o malo. Y en base a esto se va a dar un cierto proceso de decantación, de depuración, proceso el cual nosotros no queremos tampoco estimularlo como tal, o esperarlo, o tener expectativas, sino que lo vamos a observar y algún día nos vamos a dar cuenta que tal o cual pensamiento, si está allá, tiene otro ímpetu ante nosotros. Vamos a observar, quiere decir esto, algunos atisbos de cambio y la idea de fortalecer nuestras expectativas sobre esto se puede decir que no favorece en mucho ese cambio. Porque estamos hablando de observación pura. Y cuanto más cargamos la expectativa, el deseo y la aproximación, que puede ser a veces una aproximación un poco desesperada, estaríamos aumentando la problemática, estaríamos un poco indirectamente suprimiendo los pensamientos, ¿no? Y es justamente lo que estamos explicando que es problemático. Vamos a hacer una práctica a continuación.
Consigna, resolución, vamos a observar la respiración, entrada y salida del aire por las narinas. Simplemente eso, si en este estadio están acostumbrados a observar otro estímulo de respiración que tiene su variación y su cambio, bueno, también en lugar de ese vayan a este. Yo me voy a referir a la entrada y salida del aire, pero cada uno lo puede sustituir por lo que quiere si esa es la necesidad por el momento. En esta corta meditación, presten atención en cada momento al comenzar la respiración, al comenzar la inspiración, un poco capitalizando lo que hicieron con el conteo y si quieren pueden contar las respiraciones también, 1 a 5, 1 a 5. Si en el momento de empezar cada inspiración estamos concentrados, ¿en dónde está la mente? Y si la mente está en otra cosa, aceptar ese pensamiento con un gesto interno, con un gesto, una especie de, ajá, te vi, estoy en otra cosa. La mente está en otra cosa, lo acepto, veo lo que es y redirijo inmediatamente para ese foco que me propuse, que es la entrada y la salida del aire u otro, y trato de allí retomar. Entonces veo, y cada vez que veo, hay un reconocimiento que la mente está en otra cuestión, que la mente está en otro pensamiento. Lo observo, lo acepto rápidamente, paso a la cuestión. No lo juzgo, no lo niego, no lo suprimo, no lo cancelo, lo veo allá, como que un poco lo acaricio con la mano, lo toco, pero me voy a otra cosa. A ese pensamiento está allá. Y puede ser que quede, y puede ser, como sabemos que puede ser que quede en algún lado, porque el próximo pensamiento que nos molesta puede ser el mismo. O puede ser un pensamiento asociado con este, puede ser otra temática asociada, puede ser algo dentro de esta temática. Todo esto es una constelación de cuestiones que están en nosotros. Es una constelación de cuestiones que nosotros no vamos a empujar y acabar dentro de un pozo y que están allá. Vamos a empezar a vivir con ellas y a medida que vayamos meditando, a medida que vayamos trabajando, vamos a ver que el cambio, a pesar de que parecería que lo contrario es verdad, es más fácil cuando sabemos que están allá. Así como cuando decimos que uno está nervioso cuando tiene que hablar en público, si eso es lo que le pasa cuando habla en público, el hecho de suprimir esos nervios no sirve en absolutamente nada. Así que bueno, vamos a empezar unos 3 minutos. Recuerden esto, seguir la respiración en cada inspiración, ver dónde estamos. Y si vemos, reconocemos, aceptamos este pensamiento y como tal, y volvemos a la respiración. Con suerte y con éxito empezamos.
y de a poco tratándose de, tratando de reconectar, empezar a mover el cuerpo, empezar a abrir los ojos y llevando hacia afuera esta capacidad de conciencia, esta capacidad de reconocer los pensamientos que nos aparecen y poder observarlos, poder aceptarlos, muchas veces poder redirigir hacia afuera, sabiendo que aceptamos estos pensamientos, pero podemos redirigir la atención allí donde estamos cuando se trata de nuestros propósitos, de nuestros valores, de nuestra tarea, que es importante, tratando de llevar toda esta conciencia que estamos desarrollando también hacia el mundo de afuera. Y con esto concluimos nuestra sesión meditativa. Con esta meditación y un poco lo hicimos anteriormente, pero ahora estamos entrando un poco más en este tema de ver la modalidad en la cual tratamos los pensamientos distractivos, los pensamientos automáticos, esta capacidad espontánea que tenemos, automática que tenemos de generar pensamientos, cómo verlos, cómo tratarlos, qué hacer con ellos. Este momento de darse cuenta que aparecen, este gesto interno que queremos desarrollar, que más adelante también vamos a manifestarlo un poco más, a que aparezca más presente, que estemos más atentos de esto, a pesar de que muchas veces lo queremos redirigir. Con esto seguimos viendo la cuestión de los pensamientos automáticos. Vimos que generar un pensamiento positivo no es una conducción correcta, un comportamiento que nos lleva a entenderlos y obviamente, a entender su realidad. Vemos que suprimirlos y intentar eliminarlos, tampoco nos lleva en la dirección de la realidad. Y vamos a ver, con el tiempo, es un poco más complejo en cómo verlos en su substrato material, es decir, como imágenes, como sonidos que nos aparecen y no en el contexto de lo que tienen, no en el contenido a que apuntan estos pensamientos automáticos, porque lo que hacemos en general es ir a los contenidos a que apuntan y no en lo que son, no lo que aparece en la pantalla, sino en aquello de lo que trata esa pantalla, de lo que trata esa película, con su banda de sonido, por supuesto. Vamos a hablar un poco más también en el próximo o en los próximos episodios de esta supresión desde otra perspectiva también, para complementar todo este punto. Entonces, si algo queremos llevarnos con nosotros de este episodio, es entender cómo es que no funcione, cómo es que por qué no queremos suprimir los pensamientos, aun si funciona, digamos, porque estamos en un método que sostiene la observación, la mera observación, la pura observación, la observación de lo tangible, la observación de la realidad, la observación de la experiencia. Y entonces, si aparece un pensamiento, el hecho de suprimirlo
ya quiere decir que estamos suprimiendo una experiencia. Ya por ese tipo de razonamiento nos damos cuenta que estamos impulsando una cierta distorsión de la realidad, distorsión de lo fenoménico, distorsión de lo que aparece. Y esto es aprender, este es a veces el complejo camino, a veces el menos intuitivo, porque sería más lógico, si se quiere, al principio, más intuitivamente eliminarlo. Este es el camino, pero es el camino más directo. Es el camino directo a la observación de la realidad. Y esta observación de las sensaciones, de la realidad, de lo que aparece tal como es, ya estamos viendo que tiene una íntima relación con el entendimiento, el conocimiento del sufrimiento, la disolución de las ilusiones, incluyendo la ilusión de nuestra identidad, la ilusión de nuestro concepto de nosotros mismos. Un saludo y nos veremos en el próximo episodio.